pues estamos muy contentos que podamos tener esta oportunidad de tener nuestras dos iglesias juntos, la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo aquí en Mochicawi, la Iglesia Bíblica Redención, que Pastor Antonio y yo hemos pastoreado desde su principio ahí en Los Mochis hace poco más que un año, y ahora el privilegio de nombrar dos pastores más que van a unir a nuestro equipo pastoreando en ambas iglesias. Y entonces es un privilegio de tener algunos visitas con nosotros, especialmente algunos de los pastores que vienen de otras iglesias cercanas, iglesias con que estamos involucrados en alguna manera, para este día especial de poner nuestras manos sobre dos pastores nuevos que están siendo ordenados. Para mí es una manera muy especial compartir el púlpito con mi pastor. Pastor Mike viene de la iglesia Countryside en Kansas. Es la iglesia donde yo crecí. Yo fui discipulado por él y enviado por la iglesia Countryside aquí en Sinaloa para la plantación de iglesias y entrenamiento de otros pastores. Entonces, como yo decía, nuestra iglesia en Los Mochis la otra semana, realmente es el varón de Dios que Dios usó para discipular mi vida y prepararme por el ministerio. Entonces, para mí cuento como gran gozo invitar al Pastor Mike a venir ahora y compartir la palabra de Dios con nosotros. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio de estar aquí con ustedes este día. Yo estaba escuchando el servicio de mi propia iglesia en la mañana. Y mientras todos los días del Señor, la iglesia en Countryside estaba orando por ustedes. Estamos orando por la iglesia en Los Mochis y Mochicawi, las iglesias que están siendo empezadas por medio de las iglesias aquí. Entonces es un privilegio para nosotros estar involucrados con ustedes en el ministerio del Evangelio. Entonces, el día de hoy es un día muy especial para tu iglesia y las iglesias que están participando, porque estamos viendo dos varones que están siendo reconocidos formalmente como llamados al ministerio pastoral. Esta es una evidencia de la obra de Dios en su vida. Piense sobre lo que Dios ha hecho en estos dos varones. Primeramente, Dios usó otras personas para compartir el evangelio con ellos. Ellos escucharon la verdad. Y el Espíritu de Dios trabajó en sus corazones, abrió sus ojos a sus necesidades a Jesucristo. Dios usó diferentes creyentes para discipularles, para enseñarles, para apoyar, madurarles en su fe. Y Dios usó ustedes para examinarlos, para tener la oportunidad de probar ellos y ver la obra de Dios en sus vidas y su madurez, para testificar que ellos fueron llamados por Dios, para afirmar que ellos tienen carácter, que ellos alcancen los requisitos bíblicos para ser calificados por el ministerio, para reconocer ellos como ancianos en la iglesia de Dios. Entonces ahora en esta mañana quiero platicar a Tony y Yosimar. Quiero que dos varones puedan dar mucha atención en particular a la palabra de Dios día de hoy. Pero esto no solamente es para ellos. Las escrituras que vamos a ver es para todos aquí. Ustedes, varones, han sido aprobados por la iglesia, han sido alcanzados, confirmados de ser donados, calificados, llamados al ministerio pastoral. Entonces, a la luz de esto, quiero brevemente ver Hechos capítulo 20, los versículos 18 al 27. Y quiero animarles y desafiarles ustedes, varones, por el ejemplo de Pablo, con 6 calidades del ministerio auténtico. ¿Cómo se ve un ministerio auténtico? Pablo nos muestra en este pasaje.
Entonces, por favor, busquen en sus Biblias Hechos capítulo 20. Now, I think perhaps better than anyone else, Creo que probablemente más que cualquier otra persona, el apóstol Pablo entendió ministry brings great joy. como el ministerio trae mucho gozo y aún así también puede ser un desafío difícil, puede a veces desanimar y a veces aún puede ser doloroso y difícil. Entonces, en el contexto de Hechos capítulo 20, His third missionary journey, Pablo ya terminó su tercer viaje misionero and he is on his way by y ahora está regresando por barco a Jerusalén. he has just collected offering Apenas recogió una ofrenda de iglesias que él plantó. to help the Él estaba tratando de apoyar los hermanos que estaban batallando financieramente en Jerusalén. that he was on. Entonces, cuando este barco llegó a quedar ahí en Mileto, Unload car, necesitaron descargar todo, recibir provisiones nuevas. Y mientras estaban allí, Pablo mandó palabra a los ancianos de la iglesia en Éfeso y pidió ellos a venir y reunir con él. and in verses 18, Y en los versículos 18 al 38, Luke records Lucas registra lo que Pablo compartió con ellos en esta reunión. Now we're only going to look at verses 18 through 27. Solamente vamos a ver los versículos 18 al 27. This is where Paul held up his Ese es donde Pablo estaba elevando su ejemplo kind of ministry del tipo de ministerio these elders que los ancianos are to have deben tener in the church. en su iglesia. So even though we've read, Entonces, aunque hemos leído el texto, read the text again. vamos a leer el texto otra vez, empezando versículo 18, Hechos 20, 18 al 27. Cuando vieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperen cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Amén. Por más que 3 años, Pablo estaba sirviendo en la ciudad de Éfeso. Éfeso fue una ciudad grande en el primer siglo. Tenía alrededor de 200,000 habitantes. very materialistic, Era completamente materialista. and the people were pagan. Y las personas fueron paganas hasta el centro de su corazón. Los gentiles que estaban adorando los ídolos y los judíos que fueron religiosos, y ambos ferozmente resistiendo el evangelio. Pero entre este ambiente tan difícil, las vidas fueron transformadas y la iglesia fue plantada. Now these elders Ahora, esos ancianos que Pablo estaba hablando, had likely been
won to nor- Christ by más Paul. probablemente fueron ganados a Cristo por medio de Pablo, fueron discipulados por Pablo, estaban entrenados por Pablo. Y ahora Pablo está queriendo quería reunir con ellos una última vez porque sabía que nunca va a verles otra vez. Y conoció que ellos van a ser, van a tener falsos maestros que van a oponer a ellos. Los falsos maestros como lobos van a entrar entre el rebaño And they would devour y van a the sheep. devorar las ovejas. And he knew that some of Y él sabía que algunos de los mismos varones van a fallar. and they would seduce Y, y van a seducir a los creyentes a seguir a ellos. so Paul Entonces urged the Pablo está urgiendo a los ancianos a prestar mucha atención a ellos mismos y al rebaño, but he also pero reminded también estaba recordándoles example por medio de su propio ejemplo authentic cómo, ministry should cómo, look like. cómo se ve un ministerio auténtico. Now, while this passage doesn't describe Entonces, aunque este pasaje no describe todo lo que está involucrado, six sí contiene por lo menos 6 calidades distinguibles del ministerio auténtico que necesitamos desesperadamente el día de hoy. Entonces, hoy en la mañana vamos a ver, primeramente, nota que el ministerio auténtico está evidenciado por una vida de transparencia personal. verse 18 again. Ve otra vez versículo 18. Cuando vieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Now, Paul was able to say, you know how Pablo podría decir, tú saben cómo yo vivía entre ustedes, porque por 3 años Paul had Pablo estaba modelando ahí cuando él estaba en Éfeso, cómo se ve a alguien siguiendo a Jesucristo. unlike many leaders today, Diferente que muchos líderes día de hoy, Pablo no solamente llegó el domingo para predicar, engaged with él estaba involucrado entre el rebaño entre toda la semana. these men, had observed Entonces estos varones observaron a la vida de Pablo. Ellos han visto el carácter de Pablo. Pablo estaba dentro de sus casas. they had prayed, Ellos oraron juntos. Ellos comieron juntos. Ellos estaban riéndose juntos. Y también tenían lágrimas juntos. Estos varones han visto cómo Pablo enfrentó las presiones del ministerio. Y también cómo él enfrentó la oposición de los que son incrédulos. Paul the apostle. Ellos no solamente conocieron a Pablo como Pablo el apóstol o Pablo el predicador, They knew him as Paul, conocieron a él como Pablo el varón. Tony, Tony, Yosimar. Yosimar, Authentic ministry, el ministerio auténtico evidenced by a va a ser evidenciada personal por una vida de transparencia personal, donde sus vidas están vistos y conocidos by those you serve. por los que están recibiendo, de los que ustedes están sirviendo. De acuerdo con Hebreos 13:7, Will be expected las personas que ustedes están sirviendo tienen que observar el fruto en su vida. Recibieron el encargo de seguir e imitar su fe. Entonces necesitan ver tu manera de vivir para que puedan imitar su fe. Paul's life was La vida de Pablo fue tan transparente que él puede decir en 1 Corintios capítulo 1, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. you men should be Ustedes como varones deben tener la capacidad de decir, si ustedes quieren saber cómo se ve seguir a Cristo, entonces imitar a mi vida. I'm not perfect, Yo no soy perfecto, but my life is following Christ. pero mi vida está siguiendo a Cristo. Make sure that your lives Asegurarse que sus vidas están caracterizadas por la transparencia personal. this means you need to Este significa que ustedes necesitan ser hospitalarios intencionalmente, frecuentemente tener personas de la iglesia en su casa, be easily accepted. ser accesible fácilmente para las personas en la iglesia, para que las personas puedan contactarte. No debe ser
No debe ser como tratando de tener una reunión con el presidente de México. Ustedes deben ser accesibles, Be openly vulnerable. ser también abiertamente vulnerables, Honest with people. honesto con las personas sobre tus gozos, tal como sus desafíos. Let them know about your discouragement. Ayuda a ellos a entender aún o conocer también sobre sus cosas que desanima, tal como también sus cosas de éxito. Habla con la gente acerca de Dios y cómo Dios está creciendo a ti. But I want you to know Pero también quiero que sepan otra cosa acerca del ministerio auténtico. not only is No solamente está evidenciado por una vida de transparencia personal, but authentic pero el ministerio auténtico también se expresa por una vida tenacity. de humildad, tenacidad. You see, ministry for Ministerio por Cristo about serving. es sobre servir a las personas aun cuando sea difícil. Now in verse 19, Entonces aquí en versículo 19 Pablo está recordando a los pastores que su vida no estaba enfocado en servir a sí mismo, no fue sobre sus intereses. Nota lo que dice, about serving. está sobre sirviendo el Señor. Now the word for serving La palabra aquí para serviendo o es servido significa de servir como un esclavo. this is what describes Eso describe el ministerio de Pablo. slave. Pablo estaba sirviendo de forma servilia y sumisamente sirviendo los demás, haciendo voluntariamente todo bajo su cargo. But notice how Paul served. Pero nota también la manera en que Pablo sirvió el Señor. Decía en versículo 19, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Did you see the three things that marked Paul's Miraste las tres cosas que marcaron la vida de ministerio de Pablo: humildad, lágrimas, trials? pruebas. These were things that Esas marked son Paul. cosas que fueron marcas del ministerio de Pablo. Let's look at them briefly. Entonces vamos a verlos brevemente. Humility is a Humildad es una manera de pensar que somete a Dios and honors. y honra a otros. So serving the Lord Entonces serviendo al Señor como un pastor is not about no es sobre tu autoridad, it's not about your no es sobre tu it's not about your power. no sobre tu ministerio, no sobre tu poder, tu personalidad. It's about your Es humility. sobre tu humildad. It's about you willingly, Es sobre tu voluntariamente y generosamente giving yourself. y con mucho gozo dando a ti mismo a pastorear el rebaño de Dios. Una forma de pensar de humildad va a impactar como tu perspectiva sobre los demás, tu perspectiva sobre sí misma. Va a impactar también tu perspectiva sobre tus responsabilidades en el ministerio. Y también va a impactar Circumstances. cómo vas a enfrentar las circunstancias que Dios va a poner en tu vida. Humility is Humildad es lo que empuja con pasión por las personas que estás sirviendo. because notice that Paul Porque nota también que Pablo no solamente estaba sirviendo con toda humildad, because of his humility, pero por causa de su humildad, his ministry was su ministerio también fue manchado por lágrimas. Paul's tears Las lágrimas de Pablo don't mean that he was depressed. no significa que él fue deprimido, They don't indicate no indica que él sentía lástima por sí mismo. Paul was not in the Pablo no estaba ahí en una esquina llorando porque mi vida es tan difícil. no, Paul's No, de las lágrimas de Pablo reflejaron una preocupación profunda y compasión por las personas que él estaba sirviendo. Paul's ministry El ministerio de Pablo was one that involved weeping. fue uno que involucró lágrimas. We find in the New Y podemos ver en el Nuevo Testamento Paul often que muchas veces Pablo estaba llorando sobre los que fueron inconversos, que no conocieron a Cristo. Por ejemplo, en Romanos 9, él habló que tenía tristeza y angustia en su corazón por causa de los judíos que rechazaron a Cristo.
Pero Pablo no solamente estaba llorando sobre los incrédulos, pero también él tenía lágrimas por los creyentes que estaban batallando en su fe. instance, when Paul wrote Por ejemplo, cuando correction to the church, Pablo escribió una carta para corregir la iglesia en Corinto, he said in 2 él decía en 2 Corintios 2:4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. Paul wept over Pablo estaba llorando sobre los creyentes que estaban batallando, but Paul also pero también Pablo dangers that were threatening the church. tenía lágrimas sobre los peligros espirituales que estaban afectando la iglesia o amanizando a la iglesia. Vean allí por abajo en Hechos 20, los versículos 29 al 31. Here's what he said to these elders. Lo que decía a los ancianos allí, Hechos 20, 29 al 31, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amen. Entonces, varones, Love the people. ama la gente que están pastoreando. Be concerned. Tenga preocupación por su madurez y crecimiento. But what's interesting Pero lo que es interesante is as deeply es que tan profundamente que Pablo amó, he was equally también despised por la misma manera, by those hardened against the gospel. por la misma manera, igualmente fue despreciado por aquellos que estaban endurecidos contra el Evangelio. In fact, the environment in which Paul ministered Por hecho, aún el ambiente donde Pablo estaba sirviendo fue tan hostil que la gente quería que Pablo fue matado. that's why Paul said, Quería él muerto. Por eso Pablo decía en versículo 19 que he servido al Señor con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las entregas de los judíos. Paul received a lot of Pablo recibió mucha oposición. he encountered Él encontró mucha dificultad getting the gospel. aún en proclamar el evangelio para que para otros escuchen. Entonces ese empezó para él inmediatamente después que fue salvado. Following his conversion. Siguiendo su conversión, Luke says, Lucas dice que ahí en Hechos 9 que los judíos hicieron un complot para matar a Pablo. so he had to sneak Entonces él tenía que salir de Damasco, salir sobre el muro en una canasta. and after that the trials just kept coming. Y después él enfrentó una que otra prueba. On Paul's first Y en el primer viaje misionero de Pablo, he was driven él out of estaba the city of impulsado de Antioquía. Antioch. In En Iconium, Oconio, Jews stoned him. los judíos pretendían apedrearlo y cuando estaba en Listra realmente tuvieron éxito en apedrearlo y dejaron a Pablo por muerto. On Paul's second mission, En su segundo viaje misionero, he was beaten, él fue golpeado incarcerated. y encarcelado ahí en Filipos. When he was in Thessalonica, Cuando estaba en Tesalónica, a mob of people tried una multitud intentó apoderarse a él. when he was in Corinth. Cuando estaba en Corinto, los judíos atacaron a él físicamente. And on Paul's third mission, Y en su tercer viaje misionero, when he was in Ephesus, cuando él estaba en Éfeso, a mob tried to tear una him apart. multitud intentó de destruirlo. And when he got to Corinth, Y cuando llegó a Corinto, he learned about a plot él escuchó sobre un complot contra su vida. ministry was difficult. El ministerio fue difícil, It wasn't easy. no fue fácil. People didn't say, Las personas no estaban diciendo, qué bueno que Pablo está aquí. welcome, Paul. Bienvenido, Pablo. He experienced opposition. Él experimentó oposición, But in light of all pero a la luz de todas las pruebas que pasaron en la vida de Pablo, he never quit. nunca dejó de seguir adelante, nunca tiró la toalla, Never pulled back. nunca nunca dejó de separarse, Never said, I no don't intentó need separarse this. del misterio, nunca decían, no necesito esto, no vale la pena. No, Paul
No, Pablo estaba, era tenazo. He understood Él entendió el dolor and adversity. y adversidad. Fueron parte de lo que es servir a Cristo. So he just kept Entonces él está perseverando por medio de varias pruebas que pasaron a él por medio del complot de los judíos. Tony, Yosimar, will encounter. ustedes van a encontrar oposición en el ministerio. But how you handle Pero la manera en que ustedes enfrenten la adversidad va a servir como un ejemplo vivo a los creyentes que ustedes están sirviendo para cómo ellos deben enfrentar adversidad. rejoice Entonces debe regocijar cuando pasen por las pruebas, porque Dios está usando a ustedes como un ejemplo. so authentic. Entonces el ministerio auténtico está expresado por una vida de humilde tenacidad y viene por medio de una vida que es contrita y tiene compasión y compromiso. Tercero, Notice in verses 20 through 21. note en el versículo 20 al 20 y 21 que el ministerio auténtico se caracteriza por una vida de fidelidad al Evangelio. Now in these two verses, Entonces, en estos dos versículos, Paul reminds Pablo está recordando a los ancianos de su compromiso a las Escrituras. what he says. Mira lo que dice. Hechos 20, 20 y 21. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Now in Paul's example, Entonces, en el ejemplo de Pablo, we see the podemos substance of ver the ministry que el contenido de tu ministerio debe ser la palabra de Dios. like Paul. Como Pablo, As an elder, como un anciano, you need to have deben a gospel commitment. tener un compromiso al Evangelio. Notice three things here. Nota tres cosas aquí. First, there must Primeramente, debe haber un compromiso a declarar la verdad. Paul said in verse 20, Pablo decía en versículo 20, I did not shrink. no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil. He's saying I didn't back Él off está diciendo, yo no estaba con hesitación declaring anything that was. a declarar todo lo que fue beneficial para sus vidas. Now Paul reminds Y Pablo está recordándoles dos veces que él fue fiel a declarar la verdad. look down the page in verse 20. Otro ahí por abajo en la página versículo 27. Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. In other words, En otras palabras, en su enseñanza, la enseñanza de Pablo, he declared the Pablo gospel declaró of the grace of God. el evangelio de la gracia de Dios. Verse 24. Versículo 24. He declared the kingdom of Declaró el reino de Dios. God. Verse 25. Versículo 25. He declared the whole counsel. Declaró el consejo completo de Dios. Versículo 27. Y declaró la palabra de la gracia de Dios. Versículo 32. If your ministry Si tu ministerio is going to be va a ser un ministerio auténtico, cannot be afraid. no puedes tener temor acerca de cómo van a reaccionar las personas a lo que tú estás enseñando. Debe tener comprométete a declarar la verdad. I tell the pastors Yo digo a los pastores de nuestra iglesia y los que están entrenando para el ministerio, we have a responsibility tenemos una responsabilidad to say what a decir lo que Dios ha dicho. we don't get to make. No tenemos el derecho a inventar las cosas. We're like errand boys. Somos como los que están haciendo las tareas de otros. Llevamos el mensaje de Dios y entregamos el mensaje de Dios. Can't be afraid. No podemos tener temor. Be committed to Debe comprometerse a declarar la verdad. There's a second. Para un segundo compromiso, There must be a commitment. debe, Disciple, believer. debe haber un compromiso a discipular los creyentes. Paul said he declared. Pablo the gospel. decía que declaró lo que fue útil. But how did he do it? Pero ¿cómo hacerlo? He said in verse 20. En versículo 20 decía que involucra enseñándoles públicamente y de casa en casa. Paul's ministry. El ministerio de Pablo fue un ministerio de discipular a otros.
Y él estaba enseñando la palabra de Dios en varios diferentes contextos. It involved, Involucraba enseñando públicamente la escritura. so for 3 years, Entonces por 3 años Pablo estaba ahí en Éfeso. Paul faithfully Pablo estaba fielmente instruyendo grupos grandes de las personas. Él estaba enseñando en el salón de Tirano. Las personas vinieron a él y él enseñó y instruyó la verdad. but it also involved Pero también lo involucró instruyendo la escritura en manera privada, no solamente en grupos grandes, en público, pero también está enseñando en privado, en casa a casa. so regardless Entonces, sin importar el contexto del ministerio de discipulado de Pablo, fue uno where there was donde había declaración y enseñanza y proclamación y testificando y armonizando con la escritura. all of those participles. Todos los participios están hallados en este pasaje. Why did Paul do this? ¿Por qué hizo esto Pablo? Well, it's because that Es was porque esto profitable. es lo que es útil para las personas que Pablo estaba sirviendo. That's what's Y eso va a ser útil para las personas que ustedes están sirviendo. you see, you should be concerned Entiendes que debe tener preocupación that everyone who comes to para que todos los que vienen a la fe salvadora también tienen un fundamento fuerte en la fe y pueden madurar en la fe. Paul was committed. Entonces Pablo tenía este compromiso a discipular los creyentes con la verdad. But besides being committed to declare Pero aparte de tener un compromiso a declarar la verdad y discipular los creyentes, pero debe haber también un compromiso a evangelizar a los incrédulos. now look at verse 21 Entonces ve versículo 21, where Paul said he donde Pablo dice que él fue testificando solemnemente, tanto judío como a griego, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. the word for La, testifying la palabra aquí para testificar indicates very indica de dar testimonio, as if Paul were de como si Pablo estaba en un corte de la ley, giving an honest dando un testimonio honesto como un testigo de lo que es verdad. and notice to Y nota a quién Pablo está dando su testimonio. Incluyó testificando a ambos, a judíos y también a griegos. so if they were Entonces, si ellos fueron judíos religiosos, ¿qué hizo Pablo? he shared the Él compartió el evangelio con ellos. Y si fueron gentiles paganas, what did Paul do? ¿qué hizo Pablo? Él compartió el evangelio con ellos. Paul didn't discriminate. Pablo no discriminó, He understood él entendió the gospel is the que el evangelio es el poder de Dios para salvación para todos que creen. men don't ever lose faith in Hombres, nunca dejen fe en el evangelio y su poder. the gospel. El evangelio es mucho más poderoso que ti. Trying to convince people with Intentando a convencer a la gente con tu propio intelecto. Intentando a persuadir a las personas con su personalidad. use the gospel. Usa el evangelio. Es el poder de Dios. Eso es lo que Dios usa para abrir los ojos de las personas, para cambiar sus corazones, para convertir sus almas, para causarles de ser nacidos de nuevo. Don't ever lose faith. Nunca deje fe en el poder del evangelio. See, the gospel Entiendes que el evangelio tiene el poder para transformar todo tipo de pecador sin importar su identidad, su etnia, sin importar su educación, su edad, su manera de ingreso, su situación social o cultural. El evangelio tiene el poder para salvar musulmanes, católicos y aún bautistas que no son salvados. has the power to Él tiene el poder también para salvar a los que obedecen la ley y también los criminales que desobedecen la ley. Tiene el poder también para salvar a los hombres de negocios educados y también los que trabajan de los diferentes labores que no tienen educación. now in Paul's testimony. Entonces, el testimonio de Pablo en el Evangelio había
un llamado doble a los incrédulos que él estaba evangelizando. First, there was a call to Hubo primeramente un llamado a arrepentimiento. This is where he urged Es donde él estaba urgiendo, motivando, persuadiendo a las personas a dar vuelta de pecado a Dios. Pero segundo, fue una llamada a fe. Eso es donde él les instó a creer en Cristo. You see, we must Debemos, como pastores, have a tener ministry un ministerio that is faithful que es fiel al Evangelio, where we donde proclaim the estamos proclamando la verdad, estamos discipulando creyentes, estamos evangelizando los incrédulos, llamándoles a dar vuelta de sus pecados y creer en Jesucristo. but besides Pero aparte de una vida de transparencia personal y tenacidad humilde y fidelidad al Evangelio, nota el número 4. authentic ministry, El ministerio auténtico está reforzado por una vida de claridad espiritual. the question is, La pregunta es, ¿qué fue que empujó a Pablo de hacer lo que él ha hecho? En los versículos 22 a 23 podemos ver lo que está atrás del ministerio de Pablo, atrás de las decisiones que él estaba haciendo. Mira lo que dice Hechos 20, 22 al 23. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperen cadenas y aflicciones. now Paul had a compulsion to go Pablo tenía una compulsión de ir a Jerusalén debido a un cargo que le había dado por Dios. Él dice que tenía fue restringido por el Espíritu, ligado por el Espíritu, atado por el Espíritu. ¿Qué significa esto? It refers to being bound. La palabra aquí en lo original enfatiza la idea de ser atado, que el Espíritu de Dios estaba obligando tanto a Pablo a ir a Jerusalén que fue imposible para él librarse de este llamado. Este tipo de claridad fortaleza el ministerio auténtico y va a empujar, va a obligar a empujar adelante sin importar lo que vas a enfrentar. Empieza con un deseo que empieza a crecer a una pasión santo hasta que llega a una obsesión que lo consume todo. Es algo que está atado en tu corazón constantemente. But notice that the same spirit Pero nota que el mismo espíritu que está obligando a Pablo a ir a Jerusalén, that when he got también estaba diciendo a Pablo que las cosas van a ser difíciles. Decía al final del versículo 23, the Holy Spirit que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. in every church En Paul had cada iglesia donde Pablo estaba recogiendo una ofrenda para llevar a los creyentes en Jerusalén, the brothers and sisters, los hermanos y hermanas estaban diciendo lo mismo. they kept saying, Que Paul, estaban diciendo, Pablo, cuando llegas a Jerusalén, no va a ser fácil para ti. Va a ser encarcelamiento, va a ser sufrimiento. Entonces, cuando Pablo llegó a Jerusalén and he was arrested. y fue arrestado, He wasn't surprised. no se sorprendió. He knew Él entendió que sufrimiento y encarcelamiento estaban esperándole, pero él estaba siguiendo adelante. ¿Por qué? he was constrained. Él estaba obligado por el Espíritu de Dios. See, man, ministry ¿Entiendes, hombres, que muchas veces el ministerio involucra sacrificio hardship. y dificultad? Pero estamos llamados de abrazar, Our reward sabiendo que nuestra recompensa no va a ser hallado aquí en el éxito en la tierra, sino en cumpliendo el ministerio que Cristo nos ha encargado. Esto que nos ha confiado. Y esto nos llega a un quinto calidad del ministerio auténtico. authentic ministry El ministerio auténtico
está impulsado por una vida de prioridades eternas. Why did Paul still want Entonces, to go to Jerusalem? ¿por qué quería Pablo ir a Jerusalén todavía sabiendo que va a enfrentar sufrimiento? He had a right view of what was Él tenía una perspectiva correcta de lo que se importa. Look at verse 24. Ve el versículo 24. Pero en ninguna manera estimó mi vida como valioso para mí mismo. Now because Paul saw himself, Porque Pablo vio a sí mismo como esclavo de Jesucristo. everything that mattered Todo lo que se importa a su maestro, se importa a él mismo. So what was precious Entonces to lo que fue precioso para Pablo not his life. no fue su vida. What was of value Lo que fue un valor para Pablo wasn't himself no fue sí mismo. and how he could Y cómo él poder posicionar a sí mismo y avanzar a sí mismo y prosperar a sí mismo. what mattered No, lo que se importa a Pablo Jesus Christ. fue Jesucristo. See, Jesus Jesucristo es quien Pablo estaba dando valor supremo. Fue Jesús que era más precioso que todo para Pablo. able to live this way. Entonces él tenía esta capacidad de vivir en tal manera por Jesucristo porque él fue preparado a morir por Cristo. That's why Paul was willing to Entonces esto es porque Pablo estaba dispuesto a experimentar tanto dificultad. Nunca separó de lo que sea difícil, sabiendo que en cada ciudad might be taken, posiblemente su vida va a ser quitada. but he didn't value Pero él no tenía valor por su propia vida, no fue precioso por sí misma. that's the quality of Esa es una calidad de un anciano. Paul said in Pablo decía, chapter 21, capítulo 21 de Hechos, versículo 13, porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Paul didn't care about self-preservation. Pablo no tenía una prioridad de la autopreservación. Paul cared about Pablo está preocupado en cumplir con bien. Look at the second part of verse 24. Mide la última parte del versículo 24. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí en el Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. See, Paul's purpose was clear. El propósito para Pablo fue clara. It was to complete the task. Cumplir la tarea de testificar al del Evangelio de la gracia de Dios. Hombres, Is your life consumed ¿es by tu the vida mission? consumida por la misión de tu maestro? If you value what's eternal, Si valora lo que es eterna, then you will be focused. entonces va a ser enfocado Finishing the en cumplir la carrera que Dios te ha dado ante de ti en el ministerio. Now, Paul knew he would Entonces never see Pablo sabía que nunca va a ver a estos hombres otra vez. invested in Él ya invirtió en ellos fielmente, amó a ellos profundamente. So notice what he says. Entonces nota lo que él decía a ellos en versículo 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. So that's what Paul knew. Entonces eso es lo que Pablo And what he conocía. did not know, Pero lo que él no conocía, that in 10 years que en 10 años he would be executed. él va a ser asesinado. O va a ser van a matar, tomar su vida sería ejecutado en 10 años. He was confident that Él tenía confianza, at this point aún en este punto de su vida, that he had faithfully fulfilled. que él fue fiel en cumplir su ministerio. This single-minded focus Este enfoque unidireccional should characterize debe caracterizar toda vida pastoral. pastoral ministry. El ministerio pastoral no es sobre ambición, It's not about comfort. no sobre confort, It's about proclaiming es Christ, sobre proclamar Cristo y pastorear su pueblo y terminando la carrera que fue dado por Él ante nosotros. Fidelidad a Dios significaba no solamente ser fiel día de hoy, It means being faithful. pero también ser fiel hasta el final. Finally, we see in verses Últimamente podemos ver en versículos 26 y 27 that authentic
que el ministerio auténtico se demuestra por una vida de integridad bíblica. Look at what he says in conclusion. Ve lo que dice en conclusión. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Paul's clear conscience La conciencia limpia de Pablo viene por el hecho que él conocía, que él cumplió precisamente todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Él no falló en declarar la verdad y por eso Pablo fue inocente de la sangre de todo. he didn't mean Él no decía que él fue inocente de la sangre de todas personas, porque él anunció el evangelio a todas las personas que han vivido. Pero cada oportunidad que Dios me dio, yo fui fiel. Entonces estoy libre, inocente de la sangre de tales personas. understood in his ministry. Pablo entendió que su ministerio fue uno que tenía que rendir cuentas a Dios por su ministerio. In the same way, En la misma manera, Tony, Tony, Josimar, Josimar, you men ustedes varones, are stewards of the ministry. son mayordomos del ministerio que Dios está confiando a ti día de hoy. Y ustedes tienen que rendir cuentas a Él por la manera que van a pastorear el rebaño. It's not only include No solamente incluye su conducta personal, but your faith, pero también su fidelidad how you en cómo va a cumplir el ministerio, how you teach. cómo enseña, cómo predica. You see, the Bible Entiende que la palabra hace muy claro que siguiendo a Jesús vale involucrar dificultades de algún nivel. you may not be tortured, Posiblemente no va a recibir, no va a ser torturado, no va a ser un mártir. but Paul says Pero Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. we live in an uncertain Estamos viviendo en un tiempo inseguro, but I hope that your pero espero que su ministerio be marked by va a ser marcado transparency, por transparencia personal, humble tenacity, tenacidad humilde, gospel fidelity, fidelidad del Evangelio, spiritual clarity, claridad espiritual, eternal priority, prioridades eternas and biblical integrity. y integridad bíblica. Josimar, Josimar, Tony, this is your holy call. esto es su llamado santo. This is your sacred Esto mission. es tu misión sagrada. This is your supreme Esto es tu priority. prioridad suprema. And as an elder, Y como un anciano, I can affirm yo puedo afirmar that this is your greatest. que este va a ser el privilegio más grande. God bless you Que Dios as your faith. les bendice mientras están fieles a Él. Amén. Vamos a orar.